Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy día voy a compartirles el capítulo número 3 de Hebreos. Libros muy hermosos de las Sagradas Escrituras, mis hermanos, para compartir con cada uno de ustedes. Espero en Dios y cada uno de ustedes ya esté abierto de su corazón, su mente y todo su ser, ¿verdad? Porque la palabra de Dios tiene que estar uno atento, mis hermanos, para poderla entender. Porque muchas veces solamente escuchamos, pero haga de cuenta que entra por un oído y por el otro no sale. Necesitamos siempre estar atentos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros, verdad? Voy a comenzar en este momento a leerlo y luego vamos a darle un poco de discernimiento a ver qué el Señor nos habla a través de su lectura. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos santos que gozan de una vocación sobrenatural, fíjense en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Él merece la confianza de Dios, que le dio este cargo, lo mismo que lo mereció Moisés en la casa de Dios. En realidad, Jesús aventaja en mucho a Moisés, pues no hay comparación entre una casa y el que la construye. Toda casa necesita un constructor, y hay un constructor de todo, que es Dios. Moisés actuaba en toda la casa de Dios como fiel servidor, dando a conocer lo que le habían dicho. Cristo, en cambio, está en su casa como el Hijo, y nosotros somos la gente de su casa, con tal que sigamos esperando con firmeza y entusiasmo. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto. Cuando me tentaron sus padres, me pusieron a prueba y vieron mis prodigios durante 40 años. Por eso me cansé de aquella generación y dije, siempre andan extraviados, no han conocido mis caminos. Me enojé y declaré con juramento, no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y tan incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense mutuamente cada día, mientras dura ese hoy, que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse. Hemos pasado a ser solidarios de Cristo, pero con tal de que mantengamos hasta el fin nuestra vocación del principio. Fíjense en lo que dice la Escritura. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón, como ocurrió en el día amargo. ¿Quiénes son esos que después de haber oído amargaron a Dios? Todos los que salieron de Egipto gracias a Moisés. ¿Contra quiénes se indignó Dios durante 40 años? Contra los que habían pecado, por lo que perecieron y sus cadáveres quedaron en el desierto. ¿A quiénes juró Dios que no entrarían en el lugar de descanso? A aquellos rebeldes, por supuesto, y vemos que se les prohibió la entrada a causa de su falta de fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, hermanos, como podemos ver este capítulo, como les digo, muy hermoso del libro de los Hebreos, pareciera ser que es mismo San Pablo quien escribe, quien es el autor de este libro, de esta carta, escrita a los Hebreos, pero sinceramente no es así, hermanos. Hay otro autor y parece decirse que es un discípulo que anduvo con San Pablo. Sería muy extraño que San Pablo hubiera escrito esta carta, porque en realidad San Pablo no congeniaba o no se llevaba muy bien con el pueblo hebreo, con los israelitas, ¿verdad? Entonces sería muy extraño que San Pablo hubiera escrito esta carta. Y aquí nos dice, en los primeros versículos, dice, hermanos santos que gozan de una vocación sobrenatural, fíjense en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Él merece la confianza de Dios, que le dio este cargo, lo mismo que la mereció Moisés en la casa de Dios. En realidad, Jesús aventaja en mucho a Moisés, pues no hay comparación entre una casa y el que la construye. Toda casa necesita un constructor, y hay un constructor de todo, que es Dios. Dios es el que construye todo
nosotros somos los servidores, y en realidad que Moisés fue un muy buen servidor. ¿Y en qué aventaja Jesús a Moisés? A nuestro ver, hermanos, ¿en qué forma aventaja más Jesús a Moisés? Mis hermanos, Moisés fue llamado por Dios, le dio unas ordenanzas para que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud. Muchos de nosotros conocemos su historia, cómo sucedieron las cosas sobre Dios, Moisés y el pueblo de Egipto, todos los sufrimientos que pasó el pueblo de Israel por causa de los egipcios. Y Dios habla a Moisés, le hace el llamamiento para que vaya a liberar a su pueblo, a ese pueblo al cual ya tenían muchísimos años cautivos en Egipto. Sin embargo, Dios nuestro Señor cumple su promesa, la promesa que había hecho con nuestro padre Abraham, que todas las generaciones de la tierra serían bendecidas por él. Pero mis hermanos, aquí Moisés recibe órdenes. ¿En qué aventaja Jesús a Moisés? Sobre todo, mis hermanos, en que Jesús, cuando oraba al Padre, cuando él pedía al Padre que le diera la fortaleza, que no lo fuera a abandonar, que siempre caminara con él, Jesús nuestro Señor, eso fue para nosotros como una enseñanza solamente. Pero Jesús en realidad era el mismo Dios que caminó en el pueblo de Israel, caminó entre ellos para que se acercaran a Dios porque estaban muy alejados de Dios Padre. Y Jesús fue enviado humanamente a través de nuestra Madre Santísima, que fue como ese sagrario que se usó para que viniera Jesús nuestro Señor y diera vida a este mundo, una vida que en realidad ya estaba totalmente destruida, una fe que se estaba perdiendo en las naciones, especialmente en el pueblo de Israel. Jesús nuestro Señor vino para reconstruir lo que ya estaba destruido, lo que estaba totalmente opacado, porque las ordenanzas que Moisés recibió, ¿verdad?, que fuera a sacar al pueblo de Israel, y en realidad que él fue solamente un servidor. Jesús nuestro Señor, él mismo hacía las cosas, él mismo podía decir qué se iba a hacer y qué no se iba a hacer. Si una persona llegaba ante él y quería seguirlo, Jesús, si él le parecía, le decía sígueme, y si no, simplemente le decía que se fuera y que dijera a sus padres o a sus familiares todo lo que había mirado de él. Cuando él sanaba, era lo que les recomendaba, que platicara a su familia lo que había escuchado y lo que había mirado de él. Pero a muchos de ellos no les hacía la invitación a que lo siguieran. Recordemos esto, hermanos, Jesús era el que daba órdenes, Jesús era el que hacía milagros, era el que sanaba personas, era el que levantaba muertos, era Dios mismo aquí entre nosotros en la tierra, entre sus seguidores que anduvieron con él siempre, especialmente los apóstoles que comían y hacían toda clase de actividades junto con Jesús. Obviamente que los discípulos, todos aquellos que se atrincheraban junto a él para escuchar de él, ellos eran seguidores, eran discípulos que estaban aceptando las enseñanzas de Jesús. Pero los apóstoles eran amados, eran escogidos por Jesús nuestro Señor y por nuestro Dios Padre. Aquí dice, más adelante, dice, Cristo en cambio está en su casa como el Hijo, y nosotros somos la gente de su casa, con tal que sigamos esperando con firmeza y entusiasmo. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón, como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto, cuando me tentaron sus padres, me pusieron a prueba y vieron mis prodigios durante 40 años. Por eso me cansé de aquella generación y dije, siempre andan extraviados, no han conocido mis caminos. Y declaré con juramento, no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Sabemos cuál fue el lugar de descanso de los israelitas. El lugar de descanso era aquella tierra prometida que Dios les había prometido cuando mandó a Moisés a que los liberara, cuando le dijo que los sacara de ese cautiverio. Los liberó y ya estando en el desierto,
comenzaron a rebelarse contra Dios. Comenzaron a creer en otros dioses, en otras creencias, viendo los prodigios que Dios había hecho por ellos para que fueran liberados de la tierra de Egipto. Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos así? Después de que miramos todos los milagros, todos los prodigios de Dios en nuestras vidas, aún nos rebelamos con Él. Sabemos bien lo que Dios nuestro Señor es para cada uno de nosotros. ¿Cuánto no nos ha ayudado el Señor? ¿Cuántos milagros ha hecho en tu vida, en la mía? Tenemos una familia excelente, tenemos un buen empleo, tenemos de todo, hermanos, y aún así negamos a nuestro Señor. En sus milagros se puede ver todo, en todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, es grandioso, y aún así lo negamos. Decimos que fue casualidad, o decimos que fue por gracia de alguna otra persona, o por el favor que nos hizo aquella persona, pero nunca nos acordamos de que fue Dios al que le habíamos pedido que nos hiciera el favor. Es que somos tan egoístas, hermanos, que lo negamos en cada vez que nosotros queremos negarlo. No, abramos el corazón a Dios, pidámosle a Él que Él sea el que nos dirija, para que no tropecemos y caigamos en las garras del demonio. Dice más adelante, cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y tan incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense mutuamente cada día, mientras dure ese hoy. Que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse. Hemos pasado a ser solidarios en Cristo, pero con tal de que mantengamos hasta el final nuestra convicción del principio. Que sigamos con convicción desde que comenzamos, hermanos, a conocer de Dios hasta el día de hoy. O sea, desde que el Señor nos encontró, desde que el Señor tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de mí, se dignó en sacarnos de aquel lugar de oscuridad. Porque así me considero yo, hermanos, que vivía en un lugar de oscuridad. Y entonces, Dios que se dignó en levantarte, en sacarte de aquel lugar de oscuridad, de aquel lugar de tormento en el que vivías, porque era un tormento el que fueras como fueras. No nos consideramos unos santos aún, pero en el camino estamos, y sigamos con esa convicción. Nos dice aquí en la Escritura, que desde el principio que comenzamos a ser fieles a Dios, continuemos de la misma manera, y no le fallemos, y no hablemos mal de los demás, porque Dios nos escucha. Así como cuando el pueblo de Israel murmuró de Moisés, hablaron mal de Moisés, y el Dios Todopoderoso que amaba a Moisés miró todo, y por eso los castigó, los dejó tirados en el desierto. No, hermanos, busquemos de Dios y seamos fieles con Él siempre. Dice, ¿quiénes son esos que después de haber oído amargaron a Dios? Todos los que salieron de Egipto gracias a Moisés, contra quienes se indignó Dios durante 40 años, contra los que habían pecado, por lo que perecieron y sus cadáveres quedaron en el desierto. ¿A quienes juró Dios que no entrarían en su lugar de descanso? A aquellos rebeldes, por supuesto. Y vemos que se les prohibió la entrada a causa de su falta de fe. Se les prohibió la entrada a causa de su fe. La entrada a la tierra prometida era algo que ellos tanto anhelaban, como nosotros anhelamos, hermanos, llegar al paraíso. Ese es mi anhelo más grande, pero me lo estoy ganando, estoy luchando por él, por no caer en el pecado, no fallarle a Dios, como nos lo dice aquí en la Escritura. ¿No le estamos fallando o le estamos fallando al doble? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros nos deberíamos hacer, de que si no le estamos fallando a Dios, porque Dios nuestro Señor nos conoce, Dios nuestro Señor no quiere que le fallemos, Dios quiere que estemos siempre fieles ante Él, y que cuando hagamos un pacto con Dios, hermanos, le prometamos algo, lo cumplamos, porque si no cumplimos lo que le hemos prometido, por eso castigó al pueblo de Israel, porque prometieron que a Él
Cuando los liberara, le iban a llevar toda clase de sacrificios ante su altar. Sacrificios que más tarde se olvidaron. Más bien, comenzaron a adorar a otros dioses, a un becerro que fundieron y le hacían honores a ese becerro. Dios nuestro Señor se indignó, los castigó y los dejó tirados. Hermanos, lo que sucedió en aquel entonces nos puede suceder también a nosotros. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe y confianza en Dios. Dios nos abre el corazón a través de sus escrituras todos los días. Nos está hablando a través de ellas. No quiere que nos metamos malas ideas en la cabeza, malos pensamientos que nos van a hacer caer y que lo vamos a defraudar a Él de un momento a otro. Dios quiere que permanezcamos fieles a su palabra que nos fue transmitida a través de los profetas, a través de Moisés, de nuestro padre Abraham, de todos ellos que aceptaron la fe de Dios, y que después de ello vino Jesús, nuestro Señor, a traernos la nueva enseñanza en la cual creemos hoy en día. La nueva enseñanza que Jesús nos trajo, hay que arraigarnos a ella y seguir en ella. Continuar con Jesús nuestro Señor hasta el final. No nos dejemos patalear por el demonio, porque el demonio nos quiere arrastrar, y de que nos arrastra cuando nos prestamos a él, porque somos tan falsos, somos tan fáciles de llevar por las garras del demonio, por todo aquello que nos encanta, somos facilitos para él. Pero Jesús, que está allí, nos perdona y nos levanta, nos vuelve a fortalecer. Fortalezcámonos también nosotros con nuestra fe y con nuestra oración. Mis hermanos, que tengan muy buen día, que Dios siga derramando bendiciones sobre sus hogares.